hablamos de las clases de las palabras que pues necesitamos porque cada clase de palabras tiene unas especialidades, cómo se cambian, si se pueden cambiar y cuándo se utilizan. Entonces necesitamos un poco vocabulario, porque en las siguientes clases siempre me voy a referir a esos nombres de las palabras. Por ejemplo, voy a hablar de sustantivos, voy a hablar de verbos, de artículos, y es muy importante que ustedes sepan cuáles palabras son, qué tipo de palabra es y qué podemos hacer con ellos. Entonces empezamos con los sustantivos. Los sustantivos muy fácilmente se podría decir que son las cosas, ¿sí? Nombres de las cosas, pero no es solo esto, ¿sí? Por ejemplo, una idea no es una cosa, un pensamiento tampoco. Entonces sí tenemos que ampliar un poco este rango, decir que son personas, lugares, cosas o ideas. Fácilmente se puede decir que son todas las palabras que pueden tener un artículo, que se pueden utilizar con artículo, entonces siempre son sustantivos. Ejemplos acá: der Tisch, la mesa, die Frau, la mujer, das Haus, la casa. Sí, también vemos acá artículos der, die, das. Esos son los tres artículos en alemán, en el nominativo. Eso voy a explicar después, porque hay unos más artículos. Son artículos definidos, porque der Tisch, si decimos la mesa, nos referimos a una tal mesa, y si decimos una mesa, entonces es cualquier mesa y todavía no está especificado cuál. Sí, entonces esa es la diferencia de los artículos que ya hablamos aquí en número 2. Acompañan a los sustantivos y pueden ser definidos o indefinidos. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero una manzana. Este una es un artículo indefinido porque puede ser cualquier manzana. Pero entonces si especifico más, y es una manzana que la que más me gusta, ¿sí? Una roja que se ve muy bien, entonces yo puedo decir yo quiero la manzana. También hay pronombres demostrativos que donde tú dices esa manzana quiero, pero de momento hablamos aquí de artículos y los definidos serían la manzana. Yo quiero la manzana, es una tal manzana que de pronto mencionamos antes en otra afirmación. Entonces, en alemán, definido der, die, das, der masculino, die femenino, das neutro. Aquí lo traducen con el, la y lo, y la verdad, este lo no es directamente una traducción de este artículo. Sirve así para aclararse un poco que es neutro, pero realmente este artículo no existe así en español. Pero no se preocupen, es un artículo como los demás, entonces uno debe aprender los sustantivos con sus artículos, también porque los géneros no siempre son iguales. Si hay cosas que en español son femeninos, en alemán son masculinos o neutro, y cosas donde es al revés. Y hay muchas cosas que son iguales, sí, pero por eso que no hay una regla allá,
no hay otra opción que aprender los artículos con los sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, aquí der Tisch en alemán masculino, en español femenino. La mesa. Die Frau en alemán y español femenino. Eso es lógico porque animales y humanos siempre tienen en ambos idiomas el género que tienen. Das Haus, la casa, en español femenino, en alemán neutro. ¿Sí? Por eso, desde el principio aprenden sustantivos siempre con su artículo. Ok, los artículos indefinidos, ein, eine, un, una, y neutro también es ein. ¿Sí? Entonces, este ein es artículo masculino y neutro para decir un, por ejemplo, un mango. Y eine es el artículo femenino, ¿sí? Que la diferencia es solo una E. Eine Apfelsine, una naranja. Sí, eso en alemán también es femenino. 3. Adjektivos. Adjektive. En alemán, adjektive, adjektivos, son palabras que describen los sustantivos, las personas, las cosas, las ideas, pues los pensamientos, todo lo que es sustantivo puede ser descrito por adjetivos. Por ejemplo, groß, grande, klein, pequeño, schön, bonito. ¿Sí? Siempre se refiere a un sustantivo. El carro es grande, el carro es pequeño, el carro es bonito. Los pronombres, esos son las palabras yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, etc. Son siempre palabras que utilizan para personas, también para cosas, ¿sí? Pero si uno quiere reemplazar la cosa por un pronombre, también se utiliza, por ejemplo, el señor González viene hoy muy tarde. Él es impuntual. Entonces, él reemplaza el señor González. Ahora miramos los verbos. Los verbos son, decimos, las palabras que más podemos cambiar. ¿Sí? Cambian según la persona, el tiempo, el modo. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, el verbo comer, hacer muchos cambios. Yo puedo decir yo como, tú comes, él coma. Yo puedo utilizar el imperativo diciendo come, ¿sí? Si yo quiero que alguien coma, puedo ponerlo en el subjuntivo, quiero que comas. Puedo ponerlo en el tiempo pasado, yo comí, tú comiste, etc. ¿no? Entonces, con los verbos podemos hacer muchas cosas y en alemán es igual. También hay verbos irregulares en alemán, irregulares. Menos mal, los regulares son mucho más. En presente no hay muchas irregularidades, pocas, pero en los tiempos pasados pueden ser un poco más. Y esos hay que aprender de la memoria. Entonces, verbos siempre son un gran tema en cualquier aprendizaje de idiomas. Los adverbios son parecidos a los adjetivos, están, decimos, describiendo algo, pero no son sustantivos los que están describiendo, sino adjetivos. Y, por ejemplo, tenemos hier, es un adverbio local que dice dónde, aquí, pero tenemos aquí un adverbio schnell, rápido, que en alemán es como adjetivo igual que el adverbio.
Si hay un adjetivo donde yo puedo, por ejemplo, decir, das Auto ist schnell, el carro es rápido. ¿Sí? Es un carro con un buen motor que corre súper rápido. Pero también puedo decir en alemán, das Auto fährt schnell, el carro corre rápidamente, sería en español así. En alemán ni siquiera se cambia. ¿Sí? Entonces, esta palabra puede ser, dependiendo del contexto, del uso, un adverbio o un adjetivo. Y, por ejemplo, otro ejemplo, sehr, muy bien. ¿Sí? Yo sé cocinar muy bien. Entonces se refiere a cocinar y no se refiere a una cosa. Preposiciones. Las preposiciones son chiquitas palabras, normalmente 2, 3 letras solamente, hay unos más largos, pero normalmente son cortos que indican relaciones de lugar, tiempo o modo. Por ejemplo, in, auf, mit. ¿Sí? En español sería en, sobre, con. De esos hay bastantes. En muchos idiomas, en inglés creo que hay más que 80. Y cada preposición puede tener una especialidad, cuándo se utiliza, en qué contexto se utiliza. Y es también, igual como los verbos, un tema grande. Estas preposiciones requieren bastante atención en el aprendizaje de idioma, porque hay constelaciones donde tú puedes solamente utilizar tal preposición y si utilizas otra suena mal o falso. ¿Sí? Entonces es algo donde también recomiendo aprender de la memoria constelaciones con las preposiciones. ¿Sí? Decimos frases chiquitos donde se utiliza tal preposición en la forma correcta. Conjunciones, conjunctionen en alemán, son pequeñas palabras que conectan oraciones, por ejemplo, und, es el y, aber, pero, oder, o. ¿Sí? Hay más, también hay conjunciones que se utilizan otra conjunción que se llaman zweiteilige Konjunktionen. También existen en español. Por ejemplo, en español, si digo yo ni quiero esos zapatos ni esos. Son dos veces ni esos ni otros. En alemán también hay esto. Se utiliza así, weder diese Schuhe noch die anderen, ni esos zapatos ni los otros. Sí, weder noch. Y de esos hay varios. Sí, hay varias conjunciones que se utilizan dos componentes en la frase. También es un tema que requiere atención en el aprendizaje para utilizar esas conjunciones en forma correcta. Numerales, Zahlenwörter, palabras de números 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este es complicado, pero también hay otros como primero, segundo, tercero. Esto en alemán también hacemos. ¿Sí? Entonces los números son también una parte del vocabulario que tenemos que aprender, pero no es tan complicado este tema en alemán. Interjecciones son palabras que expresan emociones o reacciones como hallo, ¿sí? El saludo, o ouch, o cosas así que no se puede meter en otro grupo de palabras, pero también si constituyen su propio grupo.
Eso es vocabulario que uno aprende una vez y escucha cómo lo utilizan y también se utiliza así. Eso normalmente no es muy problemático. Hay otra, decimos, categoría de palabras con los que también nos dedicamos en esas primeras lecciones, que son las palabras interrogativas. En alemán los llamamos W-Fragen. ¿Por qué? Es algo raro. Hacemos porque raramente esas palabras siempre inician con W, en alemán W, sin excepción. ¿Sí? Entonces, siempre si utilizamos una palabra para decir quién, qué, a quién, de quién, por qué o cuánto, todas esas palabras en alemán inician siempre con W. Por eso tienen este nombre W-Fragen, preguntas de W. Y hay dos categorías. Uno son los pronombres interrogativos. Esa, decimos, diferencia de momento no importa tanto. Sustituyen a un sustantivo en la pregunta. Wer, was, wen, wem, wessen. Sí, esos son, sí, se refiere siempre a una persona o una cosa. ¿Quién, qué, a quién, wem, a quién en dativo y de quién, wessen. Eso es avanzado, con eso nos dedicamos un poco más tarde. Y adverbios interrogativos, que son preguntas por circunstancias como lugar, tiempo, causa o modo. Ejemplos: wo, dónde, wohin, a dónde, wann, cuándo, warum, por qué, wie, cómo, wie viel, cuánto. Si eso por ahora es suficiente para poder ya arrancar el aprendizaje, es necesario que sepan a qué me refiero si en las clases hablo de adverbios o adjetivos. Entonces, si ahora saben a qué se refiere, y es recomendable repetir este video para tener el tema bien claro, porque es un fundamento para las próximas clases.